Y bien, ya estamos aquí. Buenas tardes a Pepe Out y a Darío Paya, nuestros analistas electorales de cada lunes. El lunes pasado tuvimos sándwich, así es que pudieron descansar nuestros analistas. Pero ahora ya estamos de vuelta al pie del cañón, además con un montón de información, porque hemos tenido varias elecciones durante estos días y nos interesa mucho entonces poder conversarlas con ustedes. Así que Darío, bienvenido. Pepe, bienvenido. ¿Cómo están? Hola, hola. Oye, vamos si quieren de inmediato al tema de las elecciones de la UDI. Yo, Darío, tú fuiste diputado de la UDI, yo no sé si tú sigues militando en la UDI, y por eso quería partir contigo y preguntarte qué te pareció el resultado del triunfo de Javier Macaya, el diputado, por sobre el ex senador y ex ministro del Interior, Víctor Pérez. No, yo no milito en la UDI, dejé de hacerlo hace un par de años. Y claro, el tema no me es ajeno, pero al mismo tiempo en público al menos lo abordo con pinzas, porque le sigo teniendo un enorme afecto a ese proyecto político y, en fin, a gran parte de la gente que es parte de él, ¿no? Además de diputado, fui presidente de la Juventud, secretario general, en fin, las hice todas, por una historia tan larga como la historia de la UDI en sí. El resultado no me sorprendió. Piensa tú que en la elección anterior Javier Macaya perdió por muy poquitos votos, ¿no? Entiendo además en una elección que votó más gente en la anterior, lo que no tiene nada de raro por las circunstancias en que estamos ahora, que vote menos gente no tiene nada de raro. Por tanto, casi tú te podías imaginar que si las mismas personas que habían votado por Javier Macaya la vez anterior lo volvían a hacer, el resultado estaba bastante claro. No obstante, fíjate que algo que yo no sé cómo se ve desde fuera afuera, ¿ah? Para hacer la diferencia de donde la veo yo, que es desde afuera, ¿no? Pero la verdad que entre la directiva saliente y la entrante, entre la Coca Francis y Javier Macaya, claro, uno puede ver diferencias de estilo muy evidentes. Pero en términos de norte político, entre lo que sería una directiva hubiese sido de Víctor Pérez en fin, con la gente que era parte de ese equipo. Y yo no veo ahí una división, una bifurcación. Yo creo que efectivamente este es un cambio, una entrega o una toma de mando, porque entrega está claro que no hubo nunca. Se habló de la entrega desde los 2000 y nunca pasó. Finalmente se tomó el cambio de mando. De los coroneles a los más jóvenes, digamos. Claro, supongo que a esta altura habría que corregir los escalafones, digamos, ¿no? Los coroneles ya son generales en retiro, algunos. Claro. Pero si tú haces brevemente la historia, esto partió el 2008, cuando al final del periodo de Hernán Larraín como presidente, yo era secretario general de esa directiva, por primera vez se produce una elección competitiva por la presidencia en ese minuto entre José Antonio Kast y Juan Antonio Coloma. Y desde entonces, creo que sin excepciones todas se dieron con ese... en ejes y con temáticas bastante parecidas, ¿eh? Mucho más vinculadas a esa dimensión del proyecto político, la renovación o no, que a diferencias de línea política, explicando una candidatura o la otra. Y en eso estuvo el propio Macaya hace un tiempo, y Jaime de Lolio antes. Kast fue candidato una vez más, creo, ya se volvía la historia, pero en fin. Así que yo no veo hacia el exterior, en términos de la relación con el resto del cuadro político, no veo en este resultado una cuestión de consecuencias sísmicas, digamos, ¿no? Ya. Está bien. Pepe, ¿cómo lo ves tú? Desde la otra vereda. Yo desde fuera, como dice Desde el más allá. Darío. Bueno, ha sido fundamentalmente una pelea de generaciones. Se dio con Belolio, donde tuvo un carácter más
políticos, en el sentido de liberales, conservadores, si tú quieres. Después se confundió más y se privilegió lo generacional con el propio Macaya en la siguiente, que fue un resultado muy estrecho en favor de Jacqueline. Y ahora, en un ejercicio parecido al de Cristina Fernández con Alberto Fernández, ¿ah? Jacqueline Van Rysselberghe iba de vicepresidenta y tenía a Víctor Pérez de presidente, y fue derrotado, entiendo yo, 55-45, con mayor claridad. Esto es como esto, Pepe, es como el eclipse, ¿viste? Que aparece la luna adelante, claro, pero en el fondo está el sol atrás, o sea, está la Pepa exactamente, Hoffman detrás. Claro. exactamente. ¿Ah? O sea, aquí era la dupla Hoffman-Macaya o Macaya-Hoffman y la dupla Pérez-Van Rysselberghe, y ganó Javier Macaya, que efectivamente no podría decir uno que es un proyecto político y una orientación política distinta. Yo creo sí que el cambio generacional establece una diferencia respecto del atrincheramiento en el pasado defensivo, digamos, y la manera de encarar lo que viene. Yo creo que el liderazgo UDI que ganó va a tener mayor libertad para encarar el futuro desde los parámetros del futuro y del presente y no los parámetros del pasado. Y eso es positivo para la UDI. Yo creo que la UDI le hace bien el recambio generacional, sin duda. Vamos a ver qué consecuencias tiene, pero yo quisiera destacar también la diferencia, fíjate, entre partidos reales y partidos ficticios, porque votan 8.000 personas presencialmente en la elección de la UDI y votan 795 personas en una elección virtual de Revolución Democrática que tiene 42.000 electores. Claro. Como que hay algo que no calza. Yo te quiero decir que cuando hicimos la reforma que obligó a los partidos a reficharse, lo hicimos porque considerábamos que los padrones estaban artificialmente abultados. Pero resulta que RD es un partido nuevo, que hizo su padrón ahora, supuestamente con personas convencidas de su proyecto. Y cuando a esas personas se les consulta respecto a una cuestión tan decisiva como con quién nos vamos a aliar en los próximos años, votan el 1,9% del padrón. O sea, es razonable que vote el 2% del total de los electores cuando convocan los partidos, pero no es razonable que el 2% de los afiliados a un partido voten en una decisión partidaria. Lo que te muestra que hay partidos que son ficción y hay partidos que son realidad. Oye, es súper bueno el punto. Gran punto, ¿eh? Claro, nos estamos pasando al tema de la otra elección del fin de semana, que fue la elección de efectivamente de Revolución Democrática, con el tema de la política de alianza con el Partido Comunista. Es un súper buen punto ese, que demuestra quizás, ¿no?, que la crisis de Revolución Democrática es bastante más profunda. O sea, en el fondo es un partido que es como un cascarón con unas pocas personas y no es más que eso, ¿no? Darío, no sé si quiero hacer un punto sobre esto también. Lo que pasa es que lo que ha dicho Pepe es demasiado evidente, sobre todo tratándose de decisiones no administrativas, porque eran de algún peso las que se estaban tomando. A mí lo que me llama más la atención es cómo esta deriva de una parte del Frente Amplio, ponte tú, es hacia posiciones, hacia las posiciones del PC, ¿no?, que se ajustan tácticamente, ¿no?, en distintos momentos del tiempo, pero cuyos marcos, o cuya ausencia de marcos, digamos, la ausencia de una adhesión formal e irrestricta, por ejemplo, a los patrones de conducta democrático, ¿no?, la ausencia de eso, es saliente, es esencial. Se adhiere o no se adhiere según las circunstancias, el momento, pero la
profundización de la democracia como objetivo, el eufemismo ese, y la conducta no democrática para lograrlo. Bueno, es a ese vecindario al que está derivando una parte del Frente Amplio. Entonces, cuando ustedes dicen que a lo mejor no es más que un cascarón, yo no sé si reír o llorar. Es mejor constatar que son unas cuantas personas que abrazan una entelequia a suponer que decenas de miles de personas están dando convencidos un paso como ese. Por otro lado, que cascarones puedan marcar el bombo al cual marcha parte de nuestro diálogo político es preocupante en sí. Bueno, precisamente, por ahí está. Déjeme volver un poquito al tema de la UDI. El duelo Lavín-Matei, después de esta definición interna en la UDI, ¿tiene alguna consecuencia? ¿Es que Macaya es más pro Lavín o pro Evelyn Matei? Y la pregunta es, ¿cuánto poder tienen hoy día los partidos políticos para, por ejemplo, incidir en una candidatura? Yo siempre me acuerdo de la última candidatura presidencial cuando, ante el estupor de varios observadores, entre esos yo, vimos cómo el Partido Socialista se la arregló para que Ricardo Lago y José Miguel Insulza no fueran el candidato y sin embargo fuera Alejandro Guillé, que venía de afuera del Partido Socialista. Eso me causó mucha extrañeza a mí, y yo me imagino que ese es el poder que pueden seguir teniendo los partidos políticos. No sé si en este caso se ejercerá algo como eso. Pepe. Mira, es cierto lo que tú dices, los partidos políticos cada vez tienen menos poder y se ciñen mucho más con los oráculos populares que son las encuestas. Y son las encuestas las que impusieron a Guillé por sobre Insulza, Lagos y qué sé yo, a pesar de las consecuencias que iba a tener la proclamación de Guillé por parte del Partido Socialista, que fueron muy grandes y profundas. De hecho, hubo 2 candidaturas presidenciales por eso, porque si se hubiera quedado Lago, Goich habría competido en una primaria presidencial común. Pero yo tengo la impresión, fíjate, de que primero no hay incidencia sobre Matei y Lavín en el resultado de la UDI. La UDI tiene un problema y al mismo tiempo una oportunidad. Tiene el mismo problema del PPD, que tiene 2 candidatos, Vidal y Heraldo, del mismo nivel. Aquí lo tiene amplificado porque son las 2 personas que están dentro de los 4 que puntean en las encuestas, y la UDI tiene el desafío de o define internamente, sea con una consulta, sea con un consejo, y entonces asegura que la candidatura del sector va a ser de la UDI, o bien los expone a ambos a una primaria común de Chile Vamos, con riesgo, obviamente, de que al dividir fuerzas se meta un tercero, sea Desbordes, sea Sichel, en fin. Y esa es una buena pregunta para el liderazgo UDI. Yo creo que un partido, fíjate, deja de ser tal si no toma decisiones de esta envergadura. Es decir, si yo estuviera en los zapatos de Macaya, obviamente apostaría por una decisión que lleve a un candidato único, sea una decisión interna, sea participativa, lo que sea. Porque si no, el partido le pone a la gente que la gente decida lo que el partido, a mi juicio, es insustituible para decidir. Si no, ¿para qué están los partidos? Bien, Darío, entre el duelo ese Lavín-Matei y el rol de la directiva nueva. Yo no creo que haya incidido en este resultado. No. Fíjate, sin embargo, que en el pasado, de manera más o menos explícita, más implícita que explícita, pero desde algunas candidaturas a elecciones anteriores, internas de la UDI, se le hacían estos guiños, o se le daban estas señales a
a los candidatos presidenciales, que además la lista no es muy larga, digamos, en algunos minutos era Joaquín y en otros minutos era Piñera, digamos, ¿no? de que podían suponer en una de esas candidaturas una capacidad de conducción mayor para tomar decisiones, cosa que era bastante discutible, o una docilidad mayor, para dejarle más espacio al candidato para que hiciera lo suyo, incluso si eso implicaba distanciarse de las opciones políticas que prefieren los militantes del partido. Yo creo que hacia adelante la UDI, en mi opinión, va a tener que tomar una decisión, no le puede hacer el quite a esto. En un escenario, además, que si abandonamos el supuesto de que José Antonio Kast no va a participar de ningún proceso de primaria, sino que se va a ir a parar al final, digamos, y va a estar en el boleto de la elección presidencial propiamente tal. Si uno abandona ese supuesto y se lo imagina disponible para jugar, para participar de un proceso de primaria, suponiendo que lo invitan, con todos los supuestos, esto es el caso, fíjate cómo eso puede alterar dramáticamente las matemáticas. ¿Qué pasa en un escenario en que está José Antonio Kast de primaria y no está la Evelyn? En fin, se abren toda clase de escenarios que por poco probables que sean, yo creo que te subrayan, te ponen de relieve una realidad que para la UDI es más importante, y esto va mucho más allá de la pregunta que tú me hiciste, y lo dejo planteado como tema, digamos, y es que entre el militante de la UDI, una parte importante de su militancia, y personas que han participado en la conformación del movimiento de José Antonio Kast, republicano, las diferencias a veces son inexistentes, sus intuiciones políticas son muy parecidas, y prima la adhesión a un proyecto que es el de la UDI versus un proyecto nuevo, más que diferencias de reacción o de posición política frente a lo que está pasando en el país. Y yo creo que ese es el gran tema para la UDI de aquí adelante, de posicionamiento político, de no terminar o de resolver dónde se para en aquí mismo lo hemos descrito alguna vez, y disculpe por alargarme, como este sándwich que tiene a un Kast liberal por un lado y un Kast conservador por el otro, con la UDI entre medio. Ese es el desafío, yo creo, más profundo y de largo plazo que tiene la UDI. Oye, brevemente, el tema Frente Amplio Partido Comunista, Pepe, ¿qué efectos tiene electorales a tu juicio? ¿Tú crees que esto que el Frente Amplio ahora empieza a orbitar como una especie de satélite del Partido Comunista, significa que Daniel Jadwe ya tiene prácticamente resuelto el problema presidencial o no? Yo creo que sí, yo creo que esto tiene que ver con la debilidad, el debilitamiento progresivo del Frente Amplio y de su opción presidencial. Si la opción presidencial del Frente Amplio estuviera boyante y encima, francamente, estarían pensando en proyecto propio y en orbitar en torno a ellos una coalición. Y lo que están decidiendo es ponerse a la cola del Partido Comunista y de Daniel Jadwe. ¿Con primaria o sin primaria? Lo más probable es con primaria, pero con primaria simbólica, porque yo creo que cada vez se ha alejado más la posibilidad de que Beatriz Sánchez sea candidata. Yo creo que la emergencia de Pamela Giles la ha puesto, estaba ella con muchas dudas, la definió, creo yo, del lado de no presentarse como candidata. Y esto, obviamente, es muy malo para el Frente Amplio desde el punto de vista de su potencial de convertirse en la fuerza de reemplazo de lo que fue el eje de una fuerza mayoritaria progresista, y al mismo tiempo le abre espacio a la consolidación o la recuperación de un espacio de centroizquierda. Si tú quieres, desde el punto de vista del sistema político, esto es positivo, en el sentido de que va a reemerger un reformismo orgulloso, una centroizquierda con mayor personalidad y con alguna opción, por supuesto no es favorita, y con alguna opción
de ser ganador en primera vuelta, particularmente si Pamela Giles participa, porque Pamela Giles es un factor de debilitamiento de la candidatura de Jadwe muy poderoso. Compite Claro. claramente, mano a mano, con el atractivo electoral que pudiera tener Jadwe. Y en consecuencia se abre una posibilidad. Hizo bien el PPD en decidir hacer participar más gente en la elección entre Vidal y Heraldo, porque creo yo que en la práctica ahí, en esa elección, se va a definir el candidato que va a ganar luego las primarias de la centro izquierda, sea Heraldo o sea Vidal. ¿Cómo lo ves tú, Darío? El Frente Amplio y el PC. Uno ve al PC. Bueno, y aparentemente eso es lo que ve el Frente Amplio también. ¿Dónde firmo? Fue la pregunta. ¿A qué me sumo? Es bien impresionante, sobre todo si uno lee los acuerdos recientes de los prójimos del PC. Distantes varias galaxias de lo que, no digo el ciudadano promedio, de lo que el ciudadano promedio que le pone alguna atención a la política se imagina que representan, al menos simbólicamente, algunos de estos muchaches, perdón, de verdad, cuesta, nunca he tenido el problema, digamos, pero un bonito ejercicio de imaginarse cómo tú te diferencias del PC creíblemente hacia adelante después de que das pasos como estos. El tiempo dirá cuánto les cuesta este paso. O sea, Oye, que una puede, última perdón, cosa. que puede ser en algunos planos al menos un sinceramiento, pero no lo sé, no los conozco lo suficiente. No los conoces tanto. Oye, una última cosa. Acaba de ganar el fin de semana estrechamente, pero ganó Ixquia Siches en el Colegio Médico. ¿A usted alguna vez se les pasó por la mente que ella fuese una figura presidencial? Ella ya lo descartó para ahora, pero para el futuro, ¿a usted le suena ella como personaje político? A mí, para el ¿Pepe? futuro sí, nunca me pareció que podía ser para esta vuelta, pero creo que los futuros liderazgos presidenciales van a surgir de experiencias sociales y no desde el corazón de la política. Y por lo tanto van a venir desde personalidades como ella. Ahora le queda mucho tiempo por recorrer, mucha experiencia por ganar, muchas coyunturas por responder, probablemente otras elecciones por delante, en fin, es un liderazgo interesante, pero creo que se instalaron muchas sobreexpectativas desde el vacío existente sobre ella, y es destacable que ella se haya resistido a eso. Otros, Guillé y otros, no se resistieron a eso, porque es muy difícil resistir cuando muchos te dicen, tú podrías ser presidenta de Chile. Y yo creo que es bien valorable que ella haya resistido y que haya dicho, mira, yo soy presidenta del colegio médico y voy a ir a la reelección y me queda mucho tiempo por delante para consolidarme como personalidad social y eventualmente política. ¿Darío? O sea, yo creo que es evidente que se le pasó por la mente a harta gente, y a harta gente que produce números y hace encuestas y sin lugar a dudas que fue evaluado. Me surgen dos comentarios de lo que este tipo de preguntas le hacen desde una perspectiva personal, de la persona objeto de una pregunta como esa, y después desde la perspectiva de la opinión pública. A nivel personal, y esto suena medio divertido, pero lo digo sin ironía, a Pepe le pasa también. Cualquier persona que esté involucrada en política, un concejal, o sea, alguien que nunca se ha
propuesto una cosa distinta. Le pasa que es él o ella, para alguien es la única persona que conoce que está en política. Y le pregunta todo, y si lo hace bien lo admira, y en algún minuto le tira una frase, y cuando usted sea presidente, acuérdese de mí. Alguna vez te dijeron, claro. Y esto es algo que le cambia el carácter a mucha gente. Que a todos les produce un mareo de altura preguntárselo. ¿Pero cómo? No lo digas en serio, ¿no? Pero hay gente que se marea con una chela. Y hay gente a la que le produce modificaciones epigenéticas. Y de verdad, y se frustran proyectos muy valiosos porque se pierden y empiezan a respirar aire enrarecido. No tengo idea si alguno de estos síndromes podrá afectar a Isquiasiches. Y lo segundo es que la opinión pública es tan veleidosa. Yo creo que lo recordábamos aquí también. Yo me acuerdo en encuesta CEP en que 92% de los chilenos creía que el doctor Artaza debía ser el próximo presidente de Chile. ¿Se acuerdan del doctor Artaza, no? Claro, esto en la época de una campaña que él promovió. Era para niñitos que... Eran los siameses. Los siameses. Los siameses, tienes toda la razón. Siameses. Bueno. Y era claramente la persona con más credibilidad, empatía y próximo senador, presidente, emperador, rey, lo que hubiese querido, y eso se desvanece. Ahora, seguimos, Darío, seguimos en la misma. Yo leo ayer que Chile Vamos le pide al doctor Ugarte que sea su candidato a gobernador regional. En la nota dice, parece que es de centro izquierda, pero no importa porque esto es transversal. Total, es famoso, es popular y marcan las encuestas. A ese nivel de confusión y de desorientación está la política hoy día. Bueno, ojalá que esa confusión, que se distancie de esa confusión la UDI, ahora que tiene una conducción nueva, que no se enrede con esa pelota. Oye, excelente. Y con eso justamente cerramos perfectamente bien en lo que comenzamos y terminamos. No, muy entretenido, varias cosas para quedarse pensando. Pepe, oye, Darío Paya, perdón, rompiendo todo protocolo. ¿Podemos dedicarle 5 segundos, ya que es 14 de dicembre, 5 segundos de homenaje a Biden, que cree que hoy día finalmente va a ser presidente? ¿Tú te acuerdas que fue elegido diputado un 14 de diciembre? Mira, memoria que tienes tú, pero no, yo iba a hablar... Mira. Sí, efectivamente, pero no, yo iba a hablar de Biden, que ha estado contando los días para que llegara el 14 de diciembre, y algún grado de nerviosismo debe tener, porque con Trump nunca se sabe, pero en poca... Oye, no sé si ya se produjo, pero están votando los colegios electorales. Pero escúchame una cosa, ¿qué sintió Biden cuando a las 9 de la mañana se cayó Google? Se paraliza Google, YouTube, todo, la gente de Biden. No, pero ¿cómo? Todo de nuevo. Los rusos van a impedir esto. Todo de nuevo. Para que vean, así son las cosas. Claro, no sabemos en qué idioma era esa señal que le dieron a Biden, pero no te olvides de nosotros. Claro, estás capturado. Oye, ya, muy bien, muchas gracias de nuevo por estos minutos acá con el Líbero, con la red Líbero. Y nada, hasta el próximo lunes para seguir hablando de política y de elecciones. Gracias. Chao. Chao, Darío. Chao, Pepe.